Hola, ¿qué tal? Bueno, de todas nuestras entrevistas, esta es la que menos presentación tiene porque es la más esperada y la más regular de los viernes del final de semana para dar un análisis, un repaso analítico de lo más importante del periodo. Fernando Lozada del Deutsche Bank, como siempre. ¿Cómo estás, Fernando? Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente un poco trastabillando aquí con las palabras, pero listos para empezar. Bueno, a ver, como siempre, lo último, la economía de Estados Unidos, las cifras del desempleo o del empleo fueron peores a las estimadas. Bueno, la primera pregunta, después de lo que estábamos hablando el viernes pasado acerca de la aceleración económica de Estados Unidos, del ajuste a la baja, bueno, pues esto parecía como una confirmación de una desaceleración de la economía, ¿no? Es correcto, los datos de empleo salieron un poquito peores a lo esperado. El mercado proyectaba un aumento de los puestos de trabajo de alrededor de 160.000 durante el último mes. El número que salió fue de 115.000, pero tampoco hay que perder de vista que se revisó al alza la cifra de marzo. Así que cuando uno combina el número de abril más la revisión al alza de marzo, que fue más o menos 50.000, no estamos muy lejos de la cifra esperada. El empleo en el sector privado, que es una cifra también que hay que darle, a la que hay que darle mucha importancia, subió 130.000, en un número de 130.000. Y como consecuencia de esto, la tasa de desempleo cayó, pero cayó muy poquito, de 8.2 a 8.1. Y como consecuencia de esto, yo creo que el mercado por ahí sobre reaccionó un poco. La reacción del mercado no fue buena. La bolsa cayó, tanto el Dow Jones como el Nasdaq, entre 1 y 2 puntos. Pero nuestra lectura del número es un número moderado, pero no de ninguna manera uno lo puede interpretar como que esto es el fin del mundo. Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Ustedes están esperando para el resto del año? Que siga a la baja la economía, siga desacelerándose o se estabilice? Mira, yo creo que la tónica de los últimos meses, que ya hemos discutido muchas veces en tu programa, sigue en pie. Esta economía se recupera, pero a un paso muy lento. Y el problema es que esto está dejando insatisfechos a algunos, tanto en el mercado como a algunos analistas económicos y políticos. Por eso todo el debate, del que también hemos hablado aquí, de si la Fed tiene que hacer más o no. Nosotros seguimos esperando que te diría más de lo mismo, es decir, recuperación pero a marcha lenta, con mejoras en el mercado laboral que van a ser un poco frustrantes por lo moderadas, pero la dirección, yo creo que seguimos estando en la dirección correcta. Hacia fin de año nosotros proyectamos que la tasa de desempleo vaya a estar por debajo del 8%, no muy por debajo, quizás 7.7, 7.8. Este número, por supuesto, es mucho más alto que el promedio histórico, y eso no es una cosa agradable, pero el punto central aquí es que hay que tener en cuenta que esta economía ya no está más en los años previos al año 2008. Esta economía probablemente hoy en día tiene un crecimiento de tendencia que es menor al que tenía antes de la crisis. Y la contracara de esto es que la tasa de desempleo de equilibrio tiene que ser un poco mayor que la que era antes. Ya. Ahora, vamos a cambiar de tema completamente y vamos al otro lado del océano. El domingo elecciones en Francia. ¿Importa si queda Hollande o si repite Sarkozy? ¿Es de importancia para Nueva York? Yo te diría que por la importancia que tiene Francia en el contexto internacional, siempre va a concentrar mucho interés. Desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados financieros, por ahí yo me animaría a decirte que la elección de Grecia es más relevante que la elección de Francia. La elección de Grecia también va a tener lugar este domingo. Y lo que queda muy claro es que la estabilización de Grecia, ni siquiera sé si la podemos llamar estabilización, es una cuestión, es una historia muy, muy preliminar, muy incipiente. Y para que esto continúe, para que se consolide, va a ser absolutamente crucial que el nuevo gobierno que emerja de las elecciones del domingo sea un gobierno que esté de acuerdo con las cosas que se hicieron hasta ahora, en los últimos meses. Así que, proyectando hacia el futuro, yo creo que vamos a tener a los resultados de Francia en todos los shows televisivos y todos vamos a estar interesados en eso. Todo parece indicar que el señor Hollande tiene la ventaja por arriba de Sarkozy en este momento, pero me parece que desde un punto de vista más estructural, a lo que deberíamos prestarle más atención es a Grecia.
Interesante. Continuando con el tema de elecciones, en México también el domingo es el primer debate de los candidatos presidenciales. ¿Ustedes lo están siguiendo? Lo estamos siguiendo muy de cerca. Este es el primero de los dos debates que hay antes de las elecciones. Yo te diría, el debate de este domingo es inusual porque el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, llega con una ventaja muy apreciable. De acuerdo a diferentes encuestas, es de alrededor de 15 puntos porcentuales por encima de quien está segunda ahora en la carrera, que es Josefina Vázquez Mota, que es la candidata del Oficial partido del PAN. gobernante. Yo te diría, ya quedan menos de 2 meses hasta la fecha de la elección, así que va a ser muy difícil tanto para Josefina como para Andrés López Obrador, que es el candidato de centro izquierda, descontarle esta ventaja a Peña Nieto. Este debate del domingo y el de junio son las últimas dos chances más o menos importantes que hay de ir mordiéndole un poco esta ventaja a Peña Nieto. Pero por otro lado, como tú sabes bien, durante los últimos años las reglas de estos debates presidenciales en México se han ido modificando y ahora son bien rígidas. Es decir, que hay poco lugar para discusiones espontáneas. Así que yo te diría, lo más probable es que Enrique, por lo menos esto es lo que haría yo, es que Enrique Peña Nieto vaya a tener una actitud muy tranquila, evite conflictos, evite el choque, porque cuando uno va adelante no tiene ninguna necesidad de Exacto, salir, exacto. a pelear. Además, la otra cuestión medio anecdótica es que a la misma hora está el partido de la liguilla de Tigres con Morelia. Yo creo que eso le va a sacar cualquier cantidad de audiencia al debate. Y sobre todo los de Monterrey, como nosotros, hombre, entonces, sobre todo. Yo ya nos enteramos de qué es lo que vas a estar haciendo tú viendo en la tele en ese momento. ¿A quién le vas? No. Yo totalmente neutral en el caso Oye, del fútbol bueno, mexicano. pero hablando de a quién le vas, que era sobre fútbol la pregunta, pero ahora sí, hablando de a quién le vas, no te voy a preguntar a quién le vas tú en política, pero Nueva York, los inversionistas, el mercado, ¿tiene un candidato con el que se sienta más a gusto en México? Yo creo que este es un punto bien interesante que haces, Alberto. Eh, México ha logrado un grado de madurez política lo suficientemente importante como para que el mercado no esté preocupado en el caso de que gane ya sea Peña Nieto o Vázquez Mota, porque nadie espera que vaya a haber ningún problema en términos de diseño o implementación de política económica, bajo ninguno de los dos regímenes, tanto sea del PRI como del PAN. En las últimas dos elecciones previas, la situación era distinta porque había cierta expectativa de la posibilidad de un cambio de régimen político, porque la alternativa no era el PAN el PRI, la alternativa era el PAN versus el PRD, que claramente tiene una plataforma política muy distinta que la que tuvimos durante los últimos años. Dado que el margen de diferencias en términos de política económica es bastante acotado, es bastante limitado entre Peña Nieto y el PAN. Eh, Obviamente ellos no estarían de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en este momento, pero en la práctica las cosas han sido así. Yo creo que para el mercado estas elecciones van a ser como se dice acá, un non-event. Ya, claro. Ahora, en América Latina, en el sur, hubo dos noticias bastante técnicas para mí y que necesito que tú nos las expliques aquí desde tu posición académica. Primero que nada, esta ley orgánica del trabajo en Venezuela y después esta decisión de Brasil sobre tasas de interés. Que yo en lo personal a primera instancia no las entiendo ninguna de las dos. ¿Nos puedes explicar sobre todo la ley de... Vamos primero con Venezuela, la ley del trabajo que Bueno, estableció Hugo Chávez. esto se anunció el 1 de mayo, obviamente no por casualidad. Claro, Se llama LOT con 3 T's, porque es Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras, como para que no quede nadie fuera. exactamente. Es Eh, importante aclararlo. Esta es una ley muy ambiciosa que otorga beneficios muy amplios, muy generosos a los trabajadores venezolanos. Esto incluye cosas como, por ejemplo, estabilidad laboral, es decir, que es muchísimo más difícil para las firmas venezolanas eh,
expulsar a uno de sus trabajadores. También establece la duplicación de las indemnizaciones por desempleo y otro tipo de beneficios como por ejemplo inamovilidad para mujeres que están embarazadas hasta 2 años después de dar a luz. Es decir, todas estas cosas son en principio cosas que suenan muy bien. Es muy difícil estar en contra de beneficios laborales. Sin embargo, como tú sabes, Alberto, en la vida hay muy pocas cosas que son gratuitas. Y esta definitivamente no es una de ellas. Así que lo que yo te diría es que la contracara de estos beneficios laborales tan amplios, tan generosos, es que la demanda de trabajo en Venezuela va a sufrir. Es decir, que el nivel de empleo, una vez que esta ley, y si es que esta ley se pone en vigencia, podría deteriorarse. La ley no va a implementarse, no va a entrar en vigencia de inmediato. Hay un plazo de 1 año hasta que esto se ejecuta. Es decir, que va a ser un problema de la próxima administración. Yo te diría, no habría que descartar que esta ley tenga un cierto contenido electoralista, porque después de todo hay elecciones presidenciales en octubre. Pero desde el punto de vista de eficiencia, yo creo que va a generar problemas y la próxima administración, sea del tono que sea, aun si el chavismo continúa en el poder, probablemente esto vaya a tener que ser revisado. Ahora, esta ley, por supuesto, se aplica tanto a trabajadores del Estado como a trabajadores de la iniciativa privada. Así es, y ese es un punto muy importante y gracias por resaltarlo. Lo que esto significa es que no solamente las empresas privadas van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, sino que a nivel del sector público, esto va a tener va a requerir un esfuerzo fiscal muy, muy importante, porque el gobierno va a tener que generar los recursos para pagarle a todos estos empleados que tienen. Y el problema es, y aquí parecerá comentario editorial, pero en realidad es una reflexión que estoy haciendo ahora que te estoy escuchando a ti, que el problema va a ser que a la hora de que, dado el caso, hasta ahora pareciera remoto, de un inversionista extranjero que fuera a considerar a Venezuela como para ir a invertir en una empresa de manufactura, pues definitivamente va a tener en cuenta este tipo de carga laboral o de costos contra otros países vecinos de Venezuela que no tienen esta carga laboral o estos costos. Eso es exactamente lo que te mencionaba antes. Desde el punto de vista de eficiencia y de niveles de competitividad, esto es un factor que obviamente no beneficia a la inversión. Claro. Ahora, puedes en 2 minutos, en menos de 2 minutos, Fernando, explicarnos qué es esta decisión de tasas de interés que se tomó en Brasil. Bueno, es una cuestión un poco técnica, pero déjame ver si me las arreglo para hacerme entender. El gobierno modificó las cláusulas de ajuste de las tasas de interés de las cuentas de ahorro. Hasta ahora existía en Brasil una garantía estatal sobre el rendimiento de las cuentas de ahorro de 7.3%. Es decir, nadie podía recibir menos de ese rendimiento. Y esto, en la práctica, operaba como un límite inferior, como piso, para las tasas de interés de referencia. La nueva norma estipula que ahora los rendimientos van a ser simplemente ajustados como un porcentaje de la tasa CEL, hasta un 70% de la tasa CEL. Es decir, que esto se ha hecho flexible en lugar de tener un número fijo. El mercado ha interpretado esta decisión como un preámbulo, como una cuestión preliminar a una baja adicional de la tasa CEL. Desde agosto del año pasado, Brasil la redujo en 3,5 puntos. Hoy estamos en 9%. Y como te imaginarás, inmediatamente después de este anuncio, el mercado empezó a anticipar que la van a bajar mucho más, hasta 7% o quizás todavía más. Obviamente, esta no es una medida que haya sido muy popular entre ahorristas, pero la interpretación que el mercado ha hecho es que, bueno, si el gobierno está dispuesto a pagar el costo político de que se le enojen los ahorristas, obviamente es porque por detrás de esto hay alguna otra cosa, en particular que le van a dar mucho más duro a la baja de la tasa CEL. Yo te diría, lo que está por detrás de esta decisión es la preocupación de las autoridades de Brasil acerca de una posible desaceleración adicional en ritmo de crecimiento. La idea es mantener los niveles de liquidez muy amplios, muy abundantes, para evitar un frenazo aún mayor. Pero por supuesto, el riesgo de esto es como siempre, cuando la política monetaria es muy generosa, uno se arriesga a que las expectativas de inflación se ajusten hacia arriba y tener un problema inflacionario más permanente en el mediano plazo.
Increíblemente lo hiciste en exactamente 2 minutos. Estaba cronometreando, mi querido Fernando Lozada, Deutsche Bank. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición de charlar con nosotros. Y ahora sí a disfrutar de tu merecido fin de semana, Fernando. Un placer, Alberto. Hasta Saludos. luego. Gracias.